Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos estado aprendiendo muchas cosas del Evangelio de Marcos y el domingo pasado vimos sobre la sanidad de un paralítico, ¿se acuerdan? En donde aprendimos una verdad absoluta. La verdad absoluta que aprendimos es que solo Dios, y lo vuelvo a repetir, solo Dios perdona pecados. Ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, ningún líder religioso perdona pecados, solamente Dios lo hace. Y coincidimos que la verdad, o mejor dicho, que la verdadera necesidad que todo hombre tiene es justamente eso, ser perdonados. Se dijo que mientras algunos buscan resolver necesidades de salud, necesidades económicas o cualquier otro tipo de necesidad, Cristo desea resolver la necesidad que tiene el hombre más urgente. ¿Cuál será la necesidad más urgente que tiene el hombre? Justamente la que acabo de mencionar, el ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de pecados. Esa es la necesidad más urgente y por ese motivo, recordemos que la semana pasada vimos que Jesús, lo primero que hizo con el paralítico fue perdonar sus pecados antes de sanarlo físicamente. Pero acá aparece o salta una pregunta. Si Dios es el único que puede perdonar pecados, y si todas las personas son pecadores y todos necesitamos ser perdonados, si Dios es santo, ¿a quiénes vino a buscar y llamar Jesús? ¿A quiénes vino a buscar y llamar Jesús? Bueno, y vamos a averiguarlo leyendo justamente el pasaje de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17, como aparece en la pantalla, ¿no? Ese es el pasaje que vamos a leer, que vamos a estudiar en esta noche ya. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a leerlo la última parte de nuevo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, te damos gracias porque tú nos permites leer tu palabra y nos permites, Señor, extraer el mensaje para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que lo que podamos aprender en esta noche lo pongamos en práctica y que tú seas honrado, Señor, a través de nuestra forma de actuar, de proceder. Sigue mostrando al Rey Jesús a través de este evangelio. Ayúdanos a observar en una dimensión profunda el carácter de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios mío. Te ruego me ayudes en este tiempo a serte fiel cuando comparte el mensaje y que todos los asistentes, Señor, sean edificados. Te lo ruego, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1735, siglo XVIII, un joven inglés llamado John Newton trabajaba en barcos dedicados al comercio de esclavos. Él era conocido por su vida violenta, por su vida inmoral, blasfema y rebelde.
Años después, al recordar su pasado, Newton decía que era un hombre miserable, un hombre profundamente perdido. Sin embargo, hermanos, lo maravilloso de la vida de John Newton es que, a pesar de cómo vivió este joven, Dios tuvo misericordia de él, lo alcanzó, lo convirtió y por la gracia del Señor fue salvo. John Newton fue convertido por la gracia de Cristo entonces y terminó siendo un pastor y componiendo uno de los himnos más famosos que tiene la iglesia cristiana en su historia. Y es el himno que lo hemos cantado en esta tarde, el primer himno, Sublime Gracia. Pero pregunto, ¿qué vio Dios en John Newton? ¿Méritos? ¿Justicia? ¿Buen carácter? ¿Buenas obras? ¿Vio bondad? La respuesta es no, hermanos. Dios no vio nada de eso en John Newton. Dios vio más bien a un miserable pecador necesitado de gracia. Y hoy veremos que Cristo no vino a buscar personas perfectas. Vino a buscar a hombres y mujeres débiles, pecadores, imperfectos, y por eso el título de nuestro sermón se llama Vino a llamar a pecadores. Ese es el título de nuestro sermón de hoy. Jesús vino a llamar a pecadores. El versículo 13 dice de la siguiente manera: después volvió a salir al mar, está hablando de Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Mira, hermano, observemos nuevamente cuál era la labor fundamental de Jesús en esta tierra. La labor fundamental que tenía el Hijo de Dios, Jesucristo, en esta tierra era predicar el Evangelio. Y esto lo vemos nosotros, hermano, a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Y vamos a ver brevemente versículos del capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, lea conmigo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué hacía Jesús? Predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando vamos a los versículos 21 y 22 del mismo capítulo, dice de la siguiente manera: entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 38 y 39 del capítulo 1 añade: Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué había venido Jesús a la tierra? Para predicar el evangelio. Y sigue diciendo: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y cuando llegamos al capítulo 2, versículo 2, dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y Jesús qué hacía? Y les predicaba la palabra. Como ve, hermanos, más que un sanador o un hacedor de milagros, nuestro Señor Jesucristo era un predicador. Jesucristo era un maestro del evangelio. Pues aunque tenía autoridad, como ya lo hemos visto, para sanar toda clase de enfermedades y tenía autoridad para liberar a todo endemoniado, Jesús no se distraía de su ministerio principal: predicar la buena noticia, enseñar las verdades de Dios. Y todo esto es por una sencilla razón, hermanos, porque Dios ha determinado que el hombre pecador, el hombre perdido, sea salvo a través de oír el mensaje
de salvación, a través de oír la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos, mas la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios había determinado que sea por medio de la predicación del Evangelio el medio por el cual las personas puedan venir arrepentidos y con fe para que puedan recibir perdón de pecados y así ser salvos. Y hablando de perdidos, Jesús encontraría en su camino, entrando en la historia de hoy, Jesús encontraría en su camino a un perdido llamado Leví. Veamos nuestro primer encabezado entonces. El primer encabezado, el primer punto de esta tarde se titula Cristo llama a quien nadie quería. Cristo llama a quien nadie quería. Hermanos, cuando nosotros, si nosotros tenemos empresa o un negocio y vamos a contratar gente, vamos a contratar a lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? Al más capacitado, al que habla mejor, al que tiene mejor porte, al que quizás demuestra más inteligencia. Él es el elegido, venga para acá. Pero con Jesús no funciona así. Vamos a ver, hermano, que más bien con Dios es todo lo opuesto. Mientras el mundo selecciona a los mejores cuadros, Dios selecciona a los peores para hacerlos mejores. Lea conmigo el versículo 14. Dice, versículo 14 de Marcos 2, obviamente. Y al pasar Jesús por su camino, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, le dijo Jesús. Y levantándose Leví, este hombre perdido, y levantándose, ¿qué hizo? Le siguió. ¿Quién era Leví? Bueno, Leví primeramente era un judío odiado por su propio pueblo por trabajar para Roma. ¿Y en qué trabajaba Leví? Bueno, Leví era cobrador de impuestos. También se le llama a los cobradores de impuestos publicanos. Un publicano era un recaudador de impuestos. Leví tenía que ser, hermano, un hombre dispuesto a soportar el desprecio y el rechazo absoluto aún de su propia familia, incluyendo de su comunidad. Esto demostraría que Leví valoraba más el estatus que le daba Roma, valoraba más la seguridad económica, valoraba más la riqueza que lo que pensara su comunidad y su propia familia. Miren cómo era Leví. Los cobradores de impuestos, hermano, eran considerados traidores a la patria, porque se dedicaban a cobrar y muchas veces cobraban de más al pueblo judío. Y ellos le daban una parte a Roma y la diferencia se lo echaban al bolsillo. Tenían fama, los publicanos y los recaudadores de impuestos tenían fama de ser extorsionadores y de ser injustos en el cobro de impuestos. Y por esa razón se les impedía entrar en la sinagoga. Mire, hermano, a pesar que eran judíos, un publicano, un recaudador de impuestos era judío, pero a pesar de eso se les impedía entrar a la sinagoga a ofrecer un culto a Dios. Eran impedidos de entrar a la sinagoga. Y es más, la Mishnah, que es un libro del judaísmo, narra que los judíos tenían permitido, escuche lo que voy a decir, los judíos tenían permitido, y no se les consideraba pecado, que les mintiesen a los recaudadores de impuestos. Mira, hermano, hasta qué punto los recaudadores de impuestos eran mal vistos por el propio pueblo judío. Se les impedía entonces entrar en la sinagoga y eran tratados como la escoria de la sociedad. Eran puestos, hermano, al mismo nivel de pecadores públicos como los ladrones y las prostitutas. O sea, una prostituta,
un ladrón y un publicano o recaudador de impuestos eran tratados y puestos en el mismo nivel de pecado, de rechazo. Por eso eran despreciados, hermano, hasta lo sumo. Un publicano era despreciado por su propia sociedad y nadie quería juntarse con un publicano. Nadie quería tener un amigo que fuera recaudador de impuestos, a excepción de Jesús. El versículo 14 que estamos viendo dice que Jesús vio a Leví y lo vio que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, él estaba trabajando, cobrando impuestos. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo vio a Leví? No pasó de largo. Jesús observó a este hombre miserable, pecador, perdido, y se acercó. Y simplemente Jesús le dijo una sola palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Leví? Sígueme. Sígueme. Y la narración o el versículo añade que inmediatamente que Jesús le dijo, sígueme, Leví se levantó y lo siguió. Dejando de esa manera a Leví un lucrativo negocio, hermano. No le importó a Leví dejar su negocio, que le generaban buenas divisas y obviamente lo había hecho rico, pero no le importó a Leví eso cuando recibió el llamado de Jesús. Dejó abandonado su negocio y lo siguió. Yo quiero que usted observe algo aquí. Acá está ocurriendo algo importante. Lo que está ocurriendo con este hombre perdido llamado Leví es que este hombre había recibido una gracia de parte de Dios en ese instante. Este hombre que estaba muerto en sus pecados, espiritualmente hablando, estaba recibiendo una vida nueva para que de esa manera responda al llamado de Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Y Leví, ¿qué hizo? Lo siguió. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro muerto? Ya había pasado más de 3 días, 4 días. Y llega Jesús y se pone a la puerta del sepulcro, o mejor dicho, ahí estaba la piedra que tapaba el sepulcro, y Lázaro estaba pudriéndose, hermanos. El cuerpo estaba pudriéndose. No tenía vida. Pero sin embargo Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Salió fuera. Pero estaba muerto. Y un muerto no puede oír. ¿O un muerto oye? No, un muerto no oye. Pero para que ese muerto pueda haber oído el llamado de Jesús, Lázaro, sal fuera, ese muerto tuvo que tener, ¿qué cosa? Vida de nuevo. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios, Jesucristo. Es lo mismo que estamos viendo aquí con Leví. Leví estaba muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, el llamado de Jesús, sígueme, Leví en ese mismo momento nace de nuevo y dejándolo todo, lo siguió. Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, nos mostraría esta verdad. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos en pecados, ¿qué hizo Jesús con nosotros? Nos dio vida. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Leví dejó de ser un incrédulo y pasó a ser un creyente. Y esto, hermano, permitió la respuesta de Leví al llamado de Jesús, sígueme. Leví en ese momento nació de nuevo por una obra divina. No porque él quería nacer de nuevo, sino porque Dios hizo una obra de regeneración. Y entonces Leví pudo responder al llamado de Jesucristo. Hermanos, y esto mismo te pasó a ti. Esto mismo que les acabo de explicar, te pasó a ti. Tú no podías y no pudieras, no podías estar aquí, hermano, hoy, siguiendo a Jesús,
sin que antes no hubieras nacido de nuevo. O dicho de otro modo, tú no estarías aquí por tu inteligencia, ni por tu voluntad. Tú tuviste que haber recibido vida espiritual para que puedas responder al llamado de Dios en venir a Él en arrepentimiento y fe. Mientras Dios no nos da vida espiritual, es imposible que un muerto espiritual se acerque a Dios. Todos venimos muertos en pecados y en delitos. ¿Tú has recibido la misma gracia que recibió Leví? ¿Tú has recibido la misma gracia que recibió Lázaro? ¿Y tú has recibido la misma gracia que recibió el ladrón en la cruz antes de partir con el Señor? Pero también el versículo 14 nos muestra la elección soberana que tiene Cristo sobre los hombres. Mira, hermano, en este mismo versículo nosotros vemos que Cristo soberanamente llama a Leví. En el capítulo 1 vimos nosotros que Jesús llamó a 4 pescadores que eran pecadores. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 vimos que Jesús soberanamente, dentro de los miles de pescadores que habían en el mar de Galilea, Él llamó a 4? A Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan. Los llamó. Habían cientos de pescadores, pero Jesús llamó a 4. En este caso, hermano, había muchos pecadores en el camino donde estaba Jesús pasando. Pero Jesús vio a Leví. Dentro de cientos de pecadores, Jesús puso sus ojos en uno, llamado Leví. Jesús, hermano, eligió a Leví. Jesús llamó a aquel que todos menospreciaban, el recaudador de impuestos. Nadie quería tener una amistad con el recaudador de impuestos, era menospreciado por la sociedad. Hermanos, esto se llama gracia, nuevamente. Esto se llama favor no merecido que tú también recibiste. Porque, hermano, tú no escoges a Jesús, tú no escoges a Dios. Dios te escogió a ti. Y eso lo dice Jesús mismo en Juan 15:16. Mira lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién elige a quién aquí? ¿El hombre elige a Dios o es al revés? Es Dios quien elige al hombre pecador. Es Dios que elige dentro de los millones de seres humanos perdidos. Es Dios el que elige a quien Él quiere rescatar. Jesús llama a los que nadie quiere. Jesús llama a aquellos que menos se lo imaginan. Miren cómo lo presenta Pablo hablando a la iglesia en Corinto. En 1 Corintios capítulo 1, miren, hermano, este principio de que Dios llama a lo vil, a lo menospreciado, a los que todos ignoran o rechazan. 1 Corintios 1, versículo 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escoge a lo necio, a lo que es rechazado por la sociedad? Para avergonzar a los sabios. Versículo 28. Y lo vil del mundo, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué finalidad hace Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, yo busqué a Dios por mis propios méritos. Yo busqué a Dios porque yo amaba a Dios desde siempre. Desde chiquitito yo quería acercarme a Dios. Eso no existe, hermano. Eso es una falacia. Eso es un engaño. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Nadie busca a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay justo ni aún uno. Todos nosotros desde el momento que nacemos siendo enemigos de Dios. Todos venimos, hermano, con una sola consigna.
alejarnos lo más que podamos de Dios. Porque venimos siendo seres, hermano, corruptos. Venimos absolutamente perdidos, muertos espiritualmente. Pero Dios de esas personas miserables, que el mundo los desprecia, los ningunea, de aquellos que son, hermano, la escoria de la sociedad, muchas veces Dios los llama. Dios ha venido por los enfermos. Dios ha venido por aquellos que realmente se ven como miserables, hombres perdidos y pecadores. Por ellos ha venido Dios. Por ellos ha venido Jesús. ¿Qué podemos ver en este primer punto? ¿Qué podemos observar en este primer punto que Dios llama a los que nadie quiere? Bueno, lo que podamos ver es que Dios no obra como obra el mundo, para empezar. Dios no actúa como actúa el mundo. Mientras los hombres miran con conveniencia, yo lo voy a elegir a Él porque me conviene elegirlo a Él. Yo quiero tenerlo a Él en mi equipo de trabajo porque es el más hábil, porque es el más inteligente, porque es el más fuerte, porque es el más apuesto, porque es la persona más entendida. Yo lo voy a elegir a Él. Bueno, mientras el hombre elige por conveniencia, Dios, hermano, Dios elige con misericordia. Mientras el hombre mira con conveniencia, Jesús mira con misericordia. Esa misericordia transformó el corazón de Leví. Esa misericordia transformó el corazón de Leví y transformó tu corazón para salvación, hermanos. Nosotros somos llamados también a tener este mismo tipo de misericordia que tuvo Jesús para con nosotros. Nosotros también somos llamados a vivir y a practicar la misericordia para con aquellas personas que no conocen a Dios. Nosotros también somos llamados a vivir practicando la misericordia, predicando también la buena noticia de salvación a mucha gente necesitada. Años después, este hombre Leví empezaría a ser conocido con su nombre griego, dicen algunos, y leía otros que era su nombre hebreo también, llamado Mateo. El nombre Mateo significa regalo de Dios. Y este Leví, que ahora sería conocido como Mateo, es aquel que escribiría el evangelio que lleva su nombre y que ocupa el primer evangelio en orden en nuestras Biblias. Moriría Mateo relativamente alrededor de 15 a 20 años después de servir al Señor. Moriría como mártir, atravesado con una lanza en el preciso momento en que estaba predicando la palabra de Dios. Y en esas circunstancias pasó Leví o Mateo a la presencia del Señor. Hermanos, por un lado, entonces tenemos que Cristo llama a aquel que nadie quería. Cristo llamó a alguien que nadie quería, a Leví, Mateo. Pero ahora vamos a ver que Cristo, el segundo punto, es que Cristo recibe, no solamente llama, sino también recibe a quienes reconocen su pecado. Eso es lo importante. Jesús acepta a aquellos que reconocen ser pecadores. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Mi hermano Leví, escuche entonces el llamado de Jesús: sígueme. Leví es convertido por obra de Dios, nace de nuevo. Leví se siente tan agradecido con Jesús por esa obra.
Leví se siente tan contento por su transformación que fue motivo de celebración. Leví no se le ocurrió una mejor idea que hacerle a Jesús un gran banquete. Y que en ese banquete Leví invitaría a todas sus amistades, a las amistades de él, para que puedan compartir con Jesús. El pasaje paralelo de Lucas, de lo que estamos estudiando, hay un pasaje paralelo en Lucas 5, verso 29, nos dice lo siguiente. Lucas 5, 29 dice, y Leví le hizo, miren, y Leví le hizo a Jesús, ¿se entiende? A Jesús. Y Leví le hizo a Jesús gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos en la casa de Leví. O sea, Leví había invitado a sus amigos publicanos, a sus otros amigos recaudadores de impuestos. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Yo quiero que usted imagine la escena que estamos viendo acá. La mesa donde está Jesús, el Santo Hijo de Dios. La mesa donde estaba Jesús se llena de publicanos y pecadores que eran el círculo cercano de Leví. Los fariseos, que se consideraban por su rigurosidad en guardar la ley, que se consideraban por su santidad, ellos se consideraban santos, los fariseos y los escribas, se escandalizaron, hermanos. Se escandalizaron a ver a Jesús dentro de la casa de Leví sentado con otra cantidad de publicanos y pecadores. Ellos no quisieron entrar a la casa. ¿Sabe por qué no quisieron entrar a la casa? Porque ellos eran santos, pues, ¿no? Y adentro había una tira de pecadores. Ellos no podían entrar a esa casa porque se iban a contaminar. Hermanos, para la mente de los fariseos, para la mente de un fariseo de esta época, compartir la mesa con esta clase de personas significaba aceptación y comunión. Por eso los fariseos le preguntan a los discípulos de Jesús, le preguntan, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que él, Jesús, el Maestro, come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible? Se preguntan los santos, entre comillas, fariseos y escribas. Hay un comentario que quiero que usted preste atención del pastor John MacArthur, que comenta este pasaje que nos va a ayudar a ilustrar mejor lo que estamos leyendo. MacArthur dice lo siguiente: los compañeros de Leví eran sobre todo publicanos y pecadores. El grupo habría incluido conocidos criminales, ladrones, estafadores y prostitutas. Todos ellos parte del grupo de personas despreciadas que él mismo había formado parte. Desde la perspectiva de los religiosos, escribas y fariseos, estas personas representaban la escoria de la sociedad judía. Pero desde el punto de vista de Jesús, ellos componían el campo misionero. Eran pecadores y lo sabían. El mismo tipo de individuos a quienes Jesús había venido a buscar y a salvar. Cierra la cita. Pero ¿quiénes eran estos escribas y estos fariseos? ¿Quiénes eran? Bueno, los escribas y los fariseos eran, hermano, expertos en la ley mosaica y eran muy cuidadosos en practicar innumerables tradiciones de hombres que ellos mismos habían implantado. Eran expertos en eso. Ellos medían su nivel de santidad por acciones externas. Ellos se creían santos, pero en realidad su moralidad era falsa, hermano. En realidad su moralidad era simple fachada. Era una vil hipocresía. Por eso Jesús se referiría de ellos con palabras muy significativas y duras a la vez. Mateo capítulo 23 nos narra esta porción que estamos diciendo. Mateo 23, versículo 27 y 28 dice: ¡ay de vosotros!, les dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes
a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, la justicia de los escribas y de los fariseos no era transformación genuina del corazón. Ellos no habían sido transformados genuinamente por el Señor. Ellos eran falsos creyentes. Ellos eran falsos seguidores de Dios. Su justicia y su práctica externa era sencillamente fachada, era una vil hipocresía. Y ellos practicaban estas cosas para hacer creer a la gran masa de judíos que ellos eran apartados del pecado, que ellos eran realmente seguidores de Dios. Pero eso era, hermano, algo que engañaba a los hombres, pero a Dios no podían engañarlo. Esta actitud que tenían los escribas y los fariseos de despreciar a los pecadores confesos, de despreciar a los publicanos, de despreciar a las prostitutas, de despreciar a los ladrones, hermano, los llevaría justamente a actuar como lo que Jesús nos va a narrar ahora por medio de una parábola. Lucas 18 es una parábola muy conocida que justo nos habla de estos dos extremos, de un publicano por un lado y de un fariseo por el otro. Lucas 18, versículos 9 al 14. Jesús estaba viendo este mismo problema en otro momento. Jesús observa que los fariseos se quieren autojustificar. Jesús observa que los fariseos siempre querían mostrarse como justos por sus propias obras y méritos personales. Y Jesús les dice esto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué cosa? Fariseo. Y el otro, publicano. Mire, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Este hombre religioso oraba consigo mismo. Él no oraba a Dios, él oraba para sí mismo, para ser oído él, para que él se escuche. Oraba de esta manera, dice Jesús, de esta manera oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Observe el grado despectivo en su oración. Observe el corazón despectivo de menosprecio hacia los demás hombres de su entorno, que él consideraba pecadores. Él no se consideraba pecador, pero el resto sí era pecador. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Miren de qué se jacta este fariseo. Miren de qué se jacta o en qué basa su santidad. Miren en qué basa su santidad. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Miren, este fariseo está poniendo su justicia en sus propias obras. Él se cree recto por las cosas que él mismo hace. Hermano querido, ninguno de nosotros, absolutamente ningún hombre, es recto delante de Dios por sus propias acciones. Ninguno, hermano. Ahora observe la oración del pecador, convicto y confeso, publicano. Miren cómo este pecador, que sí se miraba a sí mismo como pecador, mire cómo él ora a Dios. Versículo 13. Mas el publicano, en primer lugar, ¿en dónde estaba el publicano? Estando lejos. Esto es interesante, porque el publicano estaba lejos del fariseo y lejos del lugar
lejos, digamos, de un lugar especial donde ellos solían orar. No, ¿por qué? Porque él no se consideraba digno de estar allí. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren esa actitud de este hombre. Se sentía indigno de mirar a los cielos. Este publicano, este recaudador de impuestos, sabía que en los cielos está el trono de Dios. Y para este publicano se consideraba indigno, tan miserable. No se consideraba, hermano, realmente en capacidad de levantar los ojos al cielo. Y añade, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, una actitud de arrepentimiento, de dolor. Para un judío de la época, golpearse el pecho era una actitud externa de duelo, de dolor, de arrepentimiento. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, miren lo que decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, dame tu misericordia porque soy pecador. No te enojes conmigo, Señor, porque soy pecador. Reconozco que soy pecador. No te enojes conmigo, por favor, Señor. Esa es su oración del publicano. Versículo 14, miren cómo concluye Jesús. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, en esta parábola podemos notar que Jesús concluye diciendo, ¿quién de los dos personajes alcanza la gracia de la justificación y por consiguiente la gracia del perdón de pecados? Jesús dice, en otras palabras, el que se humilla. Jesús dice que el que reconoce que es pecador. Jesús dice que aquel que se arrepiente y suplica perdón será enaltecido. Será, hermano, llevado a esa gracia benevolente que solo Dios puede dar a aquellos que se arrepienten. Pero por otro lado, el que piensa estar en mejor posición para con Dios, aquel que se jacta o se cree estar en mejor posición para con Dios por las cosas que hace o que no hace, sin verse a sí mismo como un miserable hombre pecador que necesita de Cristo, esa persona, quien quiera que sea, tenga los títulos que pueda tener, esa persona será humillado. Será humillado. Hermanos, Marcos entonces nos muestra a Jesús en esa reunión. Volvamos a la escena, en esa cena, en ese banquete. Pero no nos muestra a Jesús como que Él estuviera participando de los pecados de los asistentes, de los amigos de Leví, sino que nos muestra recibiéndolos como quien recibe el médico o como quien recibe digamos, un médico a un enfermo. Cuando alguien está enfermo, la lógica es que busque un médico y la lógica es que el médico reciba al enfermo. Bueno, Jesús se acerca en esa actitud. Jesús se acerca reconociendo que allí, en esa mesa, en esa reunión, en esa casa, había muchos necesitados del perdón. Había muchas personas que deseaban que Él había puesto su mirada para salvarlos. Lo que me lleva al último punto de esta noche. Cristo vino a llamar a pecadores para salvación. Cristo vino a llamar a pecadores para salvación. Versículo 17, el último versículo. Dice la Biblia. Al oír esto Jesús, el comentario de los fariseos, ¿cómo es posible que Jesús se siente con los pecadores y beba y coma? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, este es el corazón del pasaje de esta porción. Este último versículo es lo que
es la enseñanza final que nos quiere dar el Señor en esta noche. La ilustración que usa Marcos es interesante. La ilustración, mejor dicho, que usa Jesús y que Marcos nos presenta en su evangelio es interesante. Un médico no busca sanos, busca enfermos. Cristo no está diciendo que existan personas perfectas. Cristo no está diciendo que existan personas justas, porque eso sería una contradicción. La Biblia enseña en Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aún uno. Nadie es justo, nadie es recto, ni aún uno, nadie, absolutamente. Así que Jesús no está diciendo que en esa mesa, en ese banquete hayan personas rectas, personas justas o perfectas. No está diciendo eso. Más bien todo lo contrario. Jesús está viendo que en ese lugar habían pecadores, hermano. Y ni siquiera los escribas y los fariseos estaban ajenos al sentir de Jesús. Jesús, hermano, también estaba preocupado por los escribas y los fariseos. Porque ellos, hermano, para Dios también eran injustos, también eran pecadores, obviamente. Jesús está tratando de que ellos mismos se vean como lo que realmente son, personas perdidas, religiosos perdidos. Religiosos que oran pero que se van al infierno. Religiosos que cargan Biblia pero que se van al infierno. Religiosos que alaban al Señor pero que se van al infierno. Jesús está preocupado por la religiosidad que en estos escribas y fariseos existía. Porque no eran verdaderamente personas que habían nacido de nuevo. Estaban perdidos como las prostitutas, como los ladrones, como los publicanos que habían en esa reunión. Todos los que estaban allí, todos los hombres y en todas partes del mundo, hermano, todos sin excepción, están enfermos por el pecado. El pecado, hermano, es lo que nos hace vernos enfermos espiritualmente. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Por tanto, todos necesitan de un médico. Todos necesitamos, hermano, de esa gracia salvadora. Así que, hermano, Jesús denuncia la autojustificación o la autojusticia, en todo caso, que los escribas y fariseos pretendían hacer. Ellos creían estar bien, pero para Jesús o para Dios estaban enfermos, como los publicanos que estaban allí. Por eso la Biblia dice en Lucas 9:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas las personas que estaban allí estaban perdidas, incluyendo los religiosos que no habían querido entrar a la casa, que estaban afuera. Estaban perdidos. Y Cristo no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo, hablándole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué aprendemos entonces, hermano, en este punto final? El requisito para venir a Cristo no es ser bueno. Lo repito, el requisito para acercarnos a Dios no es ser bueno. Hace mucho tiempo una persona me dijo, yo no puedo ir a la iglesia porque yo sigo emborrachándome, porque todavía yo me voy al baile, me gusta la salsa. Por eso es que yo no puedo ser cristiano. Bueno, yo le dije, es que si tú esperas algún día a cambiar, eso nunca va a llegar. Tú tienes que arrepentirte así como estás. Tú no necesitas ser bueno para acercarte a Dios, porque eso nunca llegará. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron y a una se volvieron inútiles para con Dios. Inútiles significa ahí que no hay manera como se puedan acercar a un Dios vivo estando muerto.
No hay forma. Entonces el requisito para acercarnos a Dios, el requisito para venir a Cristo no es ser bueno. El requisito para venir a Cristo es reconocer que somos miserables pecadores. Ese es el único requisito. Necesitamos vernos como lo que realmente somos. Personas, hermano, débiles, imperfectas, pecadores, hermano. Que lo único que mereceríamos justamente sería ir al infierno. El problema entonces, hermano, no es ser pecador. El problema es no reconocer nuestro pecado. Hermano, y eso es terrible, ¿sabe? A veces nos cuesta reconocer nuestro pecado, nos cuesta reconocer nuestras faltas. Y nosotros tenemos que ahí decirle, Señor, ayúdame, yo necesito ver mi maldad. Yo no soy bueno. Yo no soy bueno. Yo necesito que tú me ayudes a ver mi falta para arrepentirme. Pero estos escribas y fariseos no veían su pecado. Creían ser lo que no eran. Pero hermano, todos nosotros debemos parecernos, considero yo, más a Leví y no a los fariseos y escribas. Nosotros deberíamos parecernos más a Leví, porque todos hemos pecado, porque todos merecemos el juicio de Dios, porque todos sin excepción necesitamos perdón. Y para eso vino Jesucristo. Justamente para eso vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Hermano, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos haberlo vivido nunca. Jesús murió por tus pecados y por los míos. Fue a la cruz de forma injusta, resucitó al tercer día, está sentado hoy a la diestra del Padre y va a volver a llevar a una iglesia. Si Jesús no hubiera hecho esa obra en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos venido nunca en arrepentimiento y fe de forma gratuita. Alguien tuvo que padecer para nosotros no tener que padecer más. Hoy ahora nosotros tenemos una salvación que no la merecemos. Quiero terminar diciendo esto último. Cuando Jesús pasó por aquel lugar en Galilea, cerca al mar de Galilea, cuando Jesús pasaba por aquel lugar, vio a un hombre que todos despreciaban, llamado Leví. Pero donde otros veían a un hombre pecador sin esperanza, Cristo veía a un hombre a quien podía salvar. Mientras el mundo veía a un hombre despreciado que no necesitaba más que ser ninguneado o rechazado por la sociedad, Cristo veía a un hombre que estaba realmente con una necesidad grande de recibir salvación por gracia. Y esa, hermano, sigue siendo la obra del Evangelio hoy. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a aquellos, hermanos, que por gracia proceden al arrepentimiento, como tú y como yo lo hemos hecho. Y es por esa verdad, hermano, que hoy nosotros debemos de darle gracias al Señor. Porque si eso no hubiera ocurrido, hermanos, nosotros estuviéramos perdidos. Quizás estuviéramos aquí como simples religiosos, como unos fariseos más. Pero nuestro destino ya estuviera marcado a un lugar de tormento. Jesús hizo lo que nadie más podía haber hecho por nosotros. Ahora tú y yo, hermano, tenemos esa gran dicha y debemos de actuar en consecuencia a eso, arrepintiéndonos constantemente de nuestros pecados y también dando por gracia a otros lo que por gracia hemos recibido. Oremos, hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Amado Dios,